Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me voy a presentar, soy Liliana Amigo, soy profesora de anatomía y biomecánica y kinesióloga. Bueno, les damos la bienvenida en nombre del equipo eh, a la asignatura Anatomía Aplicada, y este sería la segunda parte del primer teórico. Vamos a comenzar por las generalidades de osteología, artrología y miología. Es muy importante que comencemos con esta base de la generalidad para después comprender el resto de las estructuras que le vamos a ir adosando a todo este aprendizaje. Es fundamental que sepamos los planos y ejes, los rasgos generales de los huesos, cómo se componen las articulaciones, la estructura de los músculos y cómo se mueven y cuáles son sus funciones también, ¿no? Cuando hablamos de osteología, estamos hablando del estudio de los huesos, ¿eh? Los huesos que lo vamos a describir dentro de la biología en lo que es el tejido conectivo. Es una forma del tejido conectivo, el hueso, ¿eh? Son órganos de color blanco, duros, resistentes, que forman todo el sostén del esqueleto, ¿no? Forman cavidades, forman articulaciones, protegen órganos nobles como el cerebro, como en el caso de la caja torácica, el corazón, los pulmones, la región del mediastino, son todas estructuras que deben ser debidamente protegidas para no ser lesionadas. Y después, también los huesos, sobre todo los huesos largos, sirven de palancas a las masas musculares. ¿Qué quiere decir? Que las masas musculares ejercen una acción sobre el hueso para poder moverlo, ¿eh? Para desplegar todo nuestros movimientos y las actividades de la vida diaria. Vamos a comenzar a describirlos en la parte externa, y tenemos tres tipos de huesos. Los huesos largos, donde predomina la longitud sobre el ancho y el grosor, los huesos cortos, que son iguales en cuanto a largo, ancho y espesor, y los huesos planos, que predomina el largo y el ancho sobre el grosor, que son los de la caja torácica, los de la cavidad craneana, esos son los planos, ¿no? Ahora ya los vamos a ver en imágenes que les voy a ir mostrando. En la superficie de esos huesos nosotros vamos a tener caras, bordes y extremos, vamos a tener eminencias y apófisis articulares, vamos a tener espinas, crestas, tuberosidades y vamos a tener cavidades, donde van a encajar el extremo de un hueso con el extremo de otro hueso. Ya vamos a ver, depende la articulación. ¿Por qué es importante esta terminología? Porque nosotros vamos a ver cuando estudiemos los músculos que vamos a leer el libro y cuando describe la inserción muscular dice desde la tuberosidad a la espina, desde la espina ilíaca a la cresta trocantérea, por así decirlo. Entonces, son todas formas de describir los lugares donde llegan los tendones de esos músculos. Puede ser un músculo como puede ser un ligamento o el tendón, que es la parte terminal del músculo, ¿no es cierto? Entonces, todo lugar de llegada de estructuras anatómicas, sobre todo de partes blandas, vamos a describirla de estas formas: espinas, crestas, tuberosidades, o bordes, el borde de la tibia, el borde anterior de la tibia, bueno, y así sucesivamente ya lo van a ir viendo. Ustedes se van a dar cuenta, sobre todo los que cursan la materia por primera vez,
que son nombres que no son habituales. Anatomía es un lenguaje, es como aprender inglés. Si nosotros no aprendemos el significado de las palabras, que son nuevos para nosotros, no vamos a comprender después el desarrollo del texto, no vamos a comprender lo que nos quiere decir el libro cuando nos habla, por ejemplo, de una inserción muscular. Son todos nombres nuevos que ustedes no están acostumbrados a manejar y que se tienen que habituar. ¿Cómo nos habituamos? ¿Cómo la comprendemos? Y con la lectura. Con la lectura sistemática diariamente o de la forma que a ustedes les resulte más práctico, o con la escritura, o en un pizarrón, o escuchándola en un audio, o en un video que se pueden hacer ustedes mismos, leyendo el libro y mirándose ustedes mismos. Este, entonces, con la habituación de decirlo, de escucharlo y de verlo, ahí es como nos vamos a grabar estos términos, porque si no, es muy difícil todo lo que incorporemos de esta materia. Por eso a los alumnos les resulta difícil, pero hay una forma de estudiarla, que no es fácil, pero es la mejor forma para incorporarlo y además de que después en los prácticos nos vamos a hacer de la guía de trabajos prácticos, que eso va a ser fundamental. Eso lo tienen que tener con ustedes en forma permanente porque ahí vamos a ir completando todas estas dudas, todos estos términos, y va a ser un modo de, a la hora de el examen, poder estudiar sobre esta guía, que sería un resumen, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda diapo, que es, el título es raquis. Raquis es lo mismo que decir columna, ¿no? La columna vertebral. Es un tallo longitudinal, dice el libro, resistente, flexible. Estos son resúmenes del libro, ¿eh? Cualquier duda, después les voy a mostrar, les voy a compartir la Target, que es el libro que nosotros nos basamos, y ahí van a ver cómo estos conceptos están bastante ampliados, ¿eh? Bueno, es un tallo longitudinal, óseo, resistente, flexible, situado en la parte posterior. La columna la tengo atrás, en la parte media del tronco, ¿no? A la mitad de la espalda, por así decirlo sencillo, y va desde la cabeza hasta la pelvis, hasta la cintura. Eh, Sostiene las dos cinturas. La cintura escapular se llama la parte superior de los hombros, y la cintura pélvica la parte de la cintura, vaya la redundancia. Bueno, la columna es un eje que va a permitir que estas cinturas, articularse con estas cinturas y poder realizar movimientos integrados, todos los movimientos que nosotros hacemos automáticamente en nuestra vida diaria. Aparte, es una estructura que en su interior tiene la médula espinal, que se llama conducto raquídeo. Ahora lo vamos a ver cuando les muestre las vértebras, lo que es el conducto raquídeo. Entonces, adentro de la columna vertebral nosotros tenemos un conducto por donde continúa el sistema nervioso central. Es el sistema nervioso central, pero se inicia acá en la cavidad craneana y después desciende por el raquis. El raquis hasta que termina en filamentos en el coxis o huesito dulce, para que ustedes ahora inicialmente que recién empiezan, lo sepan identificar. Bueno, todo ese tejido nervioso desciende y desciende por ese conducto, que después van a salir raíces nerviosas que van a ir a todo nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cómo se forma ese raquis? Por vértebras superpuestas, que son de 33 a 35. Y ahora vamos a ver cómo, cómo las denominamos y en qué parte se divide esta columna. Nosotros tenemos tres vistas, tres modos de ver la columna vertebral. Acá la tenemos de frente, acá la tenemos posterior, de una vista posterior, y acá la tenemos visualizada en un plano sagital. Otro tema nuevo para ustedes, plano sagital. Ahora vamos a repasar un poquito los planos que lo va a dar mi colega y profesor Gustavo Moreno, va a dar en la primera parte
lo que es planos y ejes, pero ahora lo vamos a repasar. ¿Qué sería como decir, veo la columna de costado? Y acá vamos a ver a través de estos colores cómo cómo se está dividiendo, ¿no? Por sectores. O sea, acá tenemos la columna cervical, que son 7 vértebras cervicales, tenemos la columna dorsal, son 12 vértebras torácicas, se llaman, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que están fusionadas, y las 4 o 5 coxígeas. Este es un plano frontal, ¿no? De delante y detrás. Y este es un plano sagital. Cuando nosotros vamos a repasar los planos, para estudiar los planos, acá yo les muestro una hoja donde la voy a atravesar con un lápiz y vamos a ver que los movimientos en el plano sagital se dan en este plano, ¿no? De adelante hacia atrás. En este plano, este sería el plano sagital y un eje, lo llamamos al lápiz, un eje transversal. O sea que este plano es atravesado por este lápiz. Y este es el plano sagital, que sería este plano que estamos mostrando de costado la columna. Y el otro plano, que es las otras dos figuras de la columna, es el plano frontal. O sea, el plano frontal que hace estos movimientos de inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda y un eje antero-posterior. Porque yo el lápiz lo paso de adelante hacia atrás, es como me corta el plano, es el eje de este movimiento, y lo denominamos plano frontal o coronal. Bueno, entonces este es el plano donde estamos viendo la columna. Esta es otra imagen, acá está la denominación de la región, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 5 coxígeas. Esta región de la columna se llama lordosis. Lordosis quiere decir de que esta curva está hundida en esta parte posterior y es redondeada en la parte anterior. Es cóncava hacia atrás y convexa hacia adelante. Eso es como denominamos el formato de la curva. Acá tenemos una cifosis dorsal, donde la convexidad, o es lo mismo decir la redondez, se encuentra hacia posterior del tronco y la concavidad o el hundimiento se presenta hacia anterior, hacia adelante. Acá otra vez tenemos la misma lordosis que teníamos acá arriba, ¿no? En la columna cervical, pero se llama lordosis lumbar. Tenemos una concavidad o hundimiento hacia la parte posterior y una convexidad o redondez o curva redondeada hacia adelante. Lo mismo pasa con el sacro. Tenemos una cifosis sacra donde el sacro está redondeado hacia atrás y está cóncavo o hundido hacia adelante. Bueno, pero básicamente lo que tienen que saber que estas son las vértebras cervicales y que son 7, las torácicas que son 12 y las lumbares que son 5. Las sacras están fusionadas, están soldadas y son 5 también, al igual que las coxígeas. Bueno, acá tenemos una vista frontal del esqueleto, de todo el sistema óseo, de la parte anterior y de la parte posterior, donde vamos a ver el cráneo, las vértebras cervicales, acá vamos a ver la cintura escapular, se llama toda esta parte superior de los hombros, para que ustedes comiencen a familiarizarse. Esta es la caja torácica, ¿no? Adelante está el esternón y atrás está toda la columna que está llegando a la pelvis, y articulándose con la pelvis tenemos los dos miembros inferiores, ¿no?
el hueso del muslo, que es el fémur, y los huesos de la pierna, la tibia y el peroné, y después articulándose el tobillo con los huesos del pie. Los miembros superiores, donde vamos a ver el húmero, después el húmero articulándose con el cúbito y el radio, y después a través de la articulación del carpo o de la muñeca vamos a tener todos los huesos de la mano y de los dedos. Esta es una vista frontal, esta es una vista dorsal. Acá tenemos cómo vamos a denominar a las extremidades: esqueleto apendicular, toda la cintura escapular y los miembros superiores, y toda la cintura pelviana con los miembros inferiores. Y el esqueleto axial, axial es lo mismo que decir eje, eje. Es la cabeza, la columna y el tórax, porque esto es el eje del cuerpo. El tórax tenemos atrás la columna, adelante el esternón y las costillas, que son los huesos planos. Todos estos huesos son planos, el esternón también, menos la columna, que son todos huesos cortos, ¿no? Pero están protegiendo los órganos nobles. Asimismo, como los huesos del cráneo protegen al encéfalo y al tronco del encéfalo. Como verán, estoy incorporando nombres que para ustedes son totalmente desconocidos. Ya les digo, sobre todo para los que son los no nuevos aspirantes, ¿no? Para los chicos chicos y chicas que ya han cursado, esto ya les es muy familiar. Pero bueno, la idea es que los que ya la cursaron puedan ayudar un poquito a los nuevos para poder reunirse y estudiar y poder comprender mejor este conocimiento. Bueno, acá tenemos otra vez la cintura escapular, los que les decía antes, la cintura pelviana, los miembros superiores, los miembros inferiores. La cintura escapular, que está formada por el omóplato y la clavícula, vemos cómo abraza la parte superior del hombro, y acá vemos la cintura pelviana, que está formado por el ilíaco, el isquión y el pubis, ¿no? Esos son los tres huesos que forman la cintura pelviana. Y por detrás el sacro, que sería la parte terminal de la columna vertebral, ¿no? Del raquis. Estos son huesos cortos que los vamos a tener acá en el carpo, en los huesitos de la mano, en los huesos del pie, y también lo vamos a tener en la columna vertebral. Acá tenemos otra vez los huesos planos, el esternón, el omóplato que está por detrás, las costillas y los huesos del cráneo. Y los huesos largos, que son estos, ¿no? El fémur, tibia, peroné, en el miembro inferior, el húmero, el cúbito y radio en el miembro superior. En el interior de los huesos, nosotros vamos a ver que tienen una estructura muy interesante y muy vital para nosotros, que es la síntesis de la médula ósea, nada más y nada menos que, vamos a ver, por así decirlo, la fabricación de la sangre, de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, de los eosinófilos, de los basófilos, de las plaquetas. Son todas estructuras que van a ser vitales para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Entonces, los huesos vamos a tener, los vamos a ver acá. A ver, acá, esta imagen está más clara, acá también. Este es un hueso largo. En el interior es esponjoso, decimos que es esponjoso. Y la periferia, o sea, el borde de todo el hueso, es duro, se llama cortical. Esa cortical, a su vez, tiene una pielcita que se llama periósteo, que es a través de donde se nutre el hueso y donde tiene también receptores del dolor. Bueno, todo eso en todos los bordes del hueso. La cortical, lo que rodea el hueso es la cortical, que es duro, pero adentro
es esponjoso y tiene unas trabéculas, se llaman. Las trabéculas son fibras de colágeno. Es como un colchón, como un amortiguador, porque aunque nosotros pensemos que el hueso es duro y no tiene la misma consistencia que un músculo, obviamente, pero también se dobla, también recibe fuerzas por el peso, por los golpes, por toda la descarga de peso, por la acción de la gravedad. Entonces, todo ese tejido esponjoso es el que recibe esas líneas de fuerza, se dice, ¿no? Ya lo van a ver en física y en biomecánica más adelante. Pero esas trabéculas están haciendo de tejido amortiguador y de sostén, y tejido esponjoso. Y más en el interior tenemos la cavidad medular, que es donde yo les decía que se fabrica la médula. Si nosotros tenemos leucemia, tenemos un cáncer de médula o tenemos cualquier otra alteración, el médico lo que hace es una punción medular para ver o si estamos muy anémicos, también puede ser, para hacer una extracción de la médula y ver si hay alteración en los glóbulos rojos o en los glóbulos blancos, en las plaquetas. Se hace un estudio, una biopsia de médula y ahí se determina qué medicación tomar o si hay que hacer un trasplante de médula porque hay alguna anomalía. Bueno, todo eso se produce en este hueso. Hay médula en el interior de los huesos largos hay médula en el esternón, adentro, porque los huesos planos también tienen una cavidad medular, por más que sean planitos, y hay huesos en la cresta ilíaca, el hueso ilíaco que es un hueso de la pelvis. Bueno, entonces, esto es el interior. Después, para describir este hueso, nosotros tenemos que decir que tiene otros nombres que van a ser nuevos para ustedes. Las epífisis. Llamamos epífisis al extremo del hueso. Esta es una epífisis y esta es otra epífisis. Y tiene otra subdivisión, porque si yo me traslado acá, esta es la epífisis, este es el hueso fémur, ¿verdad? Entonces, esta es la epífisis proximal, decimos, esta es otra terminología dentro de la planimetría, proximal porque está próxima al eje de la columna y de la cabeza, ¿no? Y esta es la epífisis distal, porque es distal decimos porque es la parte más alejada del hueso de la parte central del cuerpo. Por eso decimos epífisis distal, en el caso de renombrar las partes del hueso. La parte central se llama diáfisis, y acá en la transición entre la epífisis y la diáfisis la llamamos metáfisis. Pero eso no tiene tanta importancia como saber que los extremos los denominamos epífisis y la parte central diáfisis o cuerpo del hueso. Acá tenemos una vértebra, que ya la vamos a describir. Este es el cuerpo de la vértebra, esta es una apófisis transversa y esta es una apófisis espinosa. Y este orificio es el conducto vertebral, que yo se los había nombrado anteriormente, que es por donde descendía todo el tejido nervioso desde el cráneo, ¿no? Desde el encéfalo, que está dentro del cráneo. Y esto es un hueso plano, que es el omóplato que se está articulando acá con el hueso del brazo. ¿Ven? Es plano. Bueno, acá vemos otra vez la anatomía del hueso esponjoso. El hueso esponjoso, acá tenemos la médula, acá vemos las células sanguíneas, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. En el interior también el hueso recibe por orificios, por agujeros nutricios, recibe sangre de nuestro cuerpo, de la red vascular, recibe sangre para nutrirse, para la supervivencia, para su estado óptimo y para que en caso de una fractura se pueda formar un coágulo y formar un callo óseo nuevamente y poder consolidar esa fractura, poder reparar cualquier lesión que tenga el hueso. ¿Por qué? Porque tenemos acá el aporte sanguíneo
que está ingresando, por orificios muy chiquititos, ya lo vamos a ver el práctico que tiene el hueso. Acá vemos todas las, fíjense, las trabéculas y el hueso esponjoso. Verdaderamente parece una esponja. Esto con la edad se pierde y sobreviene la osteoporosis. Bueno, dentro de la osteología, el estudio de los huesos, vayamos nuevamente a este concepto, vamos a estudiar las características comunes de las vértebras. Todas las vértebras tienen una característica común. Después vamos a estudiar una subcaracterística que va a ser de acuerdo a la región de la columna que atraviesen, porque las vértebras cervicales no son las mismas que tengo en la columna dorsal o en la espalda y no son las mismas que la columna lumbar, ¿no? Que las que tengo en la cintura, porque cargan otro peso. O sea, de acuerdo al sector de mi columna, van a tener características diferentes. Pero la característica central la tenemos que saber para después describir cómo es esa estructura de acuerdo a la región que atraviesa, ¿no? De nuestro cuerpo. Vamos a comenzar por el cuerpo. El cuerpo es lo más voluminoso, es lo que está adelante de la vértebra y posee en su interior, también posee trabéculas como los huesos largos. Unas trabéculas que son como unos andamios de colágeno que tiene adentro el cuerpo de la vértebra, y ese andamiaje es lo que está resistiendo todo el peso del cuerpo. Las líneas de fuerza son las líneas de la gravedad que está actuando sobre nuestro cuerpo en forma permanente, que nosotros luchamos contra esa gravedad manteniéndonos parados. Si no tuviéramos fuerza o no tuviéramos este tipo de estructuras, estaríamos en el piso. Bueno, después tenemos lo que llamamos un macizo apofisiario, que está colocado por detrás del cuerpo vertebral, y unido del cuerpo vertebral al macizo apofisiario por lo que llamamos pedículos. Acá lo tenemos, pedículos. Le vamos a poner un colorcito así amarillo, no, vamos a poner azul, para identificarlo, los pedículos. Uno derecho y otro izquierdo. Las apófisis transversas que salen como alitas, una para cada lado, las apófisis articulares, que es, vaya la redundancia, va a articularse con la vértebra de arriba y con la vértebra de abajo, ya la vamos a ver. La espinosa, la apófisis espinosa, que está atrás, en la parte posterior del arco vertebral, y las láminas y pedículos. Ahora lo vamos a ver. Esta es una vértebra que está totalmente desglosada, es una maqueta, es un dibujo donde nosotros vamos a observar todo esto que yo les conté antes. Este es el cuerpo vertebral, ¿no? Esta es una vértebra ya toda unida. Pero si yo separo las estructuras, voy a ver el cuerpo vertebral, esta parte de transición entre el cuerpo y todo el macizo apofisiario se llama pedículo. Esto negrito son las apófisis articulares, ¿no? 3 y 4 dice acá apófisis articulares. ¿Por qué? Porque son las mismas que están acá, ¿ven? Se articulan con la vértebra de arriba y con la vértebra de abajo, por eso se llaman apófisis articulares. Estas son las apófisis transversas. ¿Por qué las llamamos transversas? Porque son transversales. Atraviesan, salen como un travesaño acá del pedículo, ¿ven? Transversas. La espinosa está siempre atrás, es única, porque tanto las articulares como las transversas son una de cada lado, pero la espinosa no, es una, y está atrás, y está en el plano sagital, o sea, está en el medio, está dividiendo una parte izquierda, derecha de la vértebra. Apófisis espinosa. Esto 10 que tenemos acá, que está en el arco posterior del macizo apofisiario, ¿no? Está cerrando el conducto vertebral, se llaman láminas. Y después, bueno, nada más, tenemos los pedículos y esos son
acá tenemos 3 columnas del raquis. Dice, bueno, acá tenemos el hueso verdadero, el hueso in vivo, vamos a decir, ¿no? Y fíjense que de acuerdo a la región de la columna es que tienen distintas características, la vértebra cervical, la vértebra lumbar y la vértebra dorsal. El cuerpo es diferente, este es alargado transversalmente, este es un cuerpo más redondeado, como la lumbar. Fíjense que primeramente los cuerpos son distintos. El cuerpo de la cervical, entre el cuerpo de la cervical y la apófisis acá transversa, tenemos un orificio que no lo tiene el resto de las otras vértebras. Es un orificio por donde sube la arteria vertebral que después va a formar la irrigación del cerebro. Pero por tener la cervical, la proximidad al encéfalo, le permite poder subir a través de estos agujeritos una arteria que después va a formar una red para irrigar nuestro encéfalo, ¿no? Bueno, agujeros transversos se llaman. Después acá tiene, en este caso, bueno, las apófisis articulares. La primera vértebra tiene una cavidad, 2 cavidades, unas masas laterales para articularse con el hueso occipital del cráneo. El resto no, ¿no? Tienen apófisis articulares y acá tenemos las láminas. Y la característica que tiene la cervical es que tiene una apófisis dividida, bifurcada. ¿Mm? Y también se llama bituberosa, o sea, de acuerdo a la nomenclatura y de acuerdo al libro que lean, pero siempre quiere decir que va a estar esta apófisis espinosa dividida. En la cervical nada más, ¿eh? Bueno, acá tenemos las láminas y vemos cómo el orificio vertebral es triangular. ¿Mm? Ya en la lumbar y en la dorsal no, es más redondeado el orificio vertebral, pero acá en la columna cervical es más amplio y es triangular. ¿Por qué pasan raíces nerviosas que van a ir a muchas estructuras del miembro superior? Son muchos los músculos que tenemos, entonces tienen que salir muchas raíces nerviosas para llevar el estímulo a esos músculos para que se contraigan. Entonces, tiene que tener, hay mucho, son muchas las raíces y necesito mucho espacio. Por eso es un orificio bastante grande. Bueno, entonces, el cuerpo aplanado, alargado transversalmente, el agujero transverso, las apófisis articulares y las láminas que son estas que están acá al costadito. Esto es una vista lateral, con la columna, con las vértebras lumbares. Tienen una conformación diferente, tienen un cuerpo grande, voluminoso, porque soporta mucha carga, casi toda la carga de la columna vertebral. Tiene unas apófisis transversas que se llaman costiformes. ¿Por qué? Porque es como si se continuaran las costillas en la columna lumbar. Entonces, estas no son costillas, son apófisis transversas, pero también las llamamos costiformes, como si fueran costillas. Las apófisis articulares, en vez de estar en este sentido, como la cervical, están hacia atrás, como si como si fueran 2 bracitos que están abrazando a una persona. Incluso es otro tipo de articulación la que tienen. Y tienen una apófisis espinosa, fíjense, acá en esta imagen de perfil, cuadrada, muy voluminosa, muy distinta a esta apófisis espinosa y muy distinta a esta apófisis espinosa también. Es horizontal, voluminosa y rectangular. Acá está la apófisis articular superior, acá la apófisis articular inferior, y por por la zona inferior del pedículo, el pedículo es la zona de transición entre el cuerpo y el macizo apofisiario, hay un orificio que por donde salen las raíces nerviosas, que salen de la médula espinal. El cuerpo vertebral, bueno, ahora vamos a describir la dorsal, que también tiene una particularidad. Las vértebras dorsales tienen un cuerpito más pequeño que las lumbares, redondeado, un conducto vertebral o foramen vertebral
más pequeño, pero redondeado. Y tiene una apófisis espinosa muy puntiaguda hacia abajo y tiene una característica muy particular que en su cuerpo, la vértebra dorsal, tiene una carilla para articularse con las costillas. O sea que esta vértebra dorsal forma parte de la caja torácica. ¿Por qué? Porque acá se articulan las costillas. Acá llegan las costillas. El extremo de una costilla llega acá a cada vértebra dorsal. Entonces tenemos una carilla articular para la cabeza de la costilla acá en el cuerpo y otra carilla articular para otra región de la costilla, que está en la apófisis transversa. O sea, tiene dos carillas articulares, una en el cuerpo y otra en la apófisis transversa para articularse con las costillas. Bueno, vamos a estudiar otra subdivisión anatómica que vamos a llamar artrología. La artrología, que es el estudio de las articulaciones, y las articulaciones es el punto de unión del extremo de dos huesos, que van a estar unidos, se van a interponer partes blandas, como internamente ligamentos, tendones, aponeurosis y la cápsula internamente. Toda esa articulación está unida y de acuerdo al tipo de tejido va a tener más o menos movilidad. Toda articulación tiene una superficie ósea, una parte blanda interpuesta internamente, que va a ser la cápsula articular, que es un envoltorio de tejido que adentro puede tener líquido o no, pero bueno, es interno de la articulación, y una parte blanda periférica, se llama periférica, quiere decir que está alrededor de la articulación. Como si yo les dijera, bueno, yo tengo la articulación de mi codo, tengo una cápsula interna, pero por fuera tengo los ligamentos y tengo los músculos que la están uniendo también. Eso es lo que une una articulación externamente, los ligamentos y los músculos, ¿no? E internamente una cápsula articular, que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver la clasificación articular, que la vamos a dividir en diartrosis, se llama, que son las más móviles, que son este tipo de articulaciones, las anfiartrosis, que son las semimóviles, como estas articulaciones o las articulaciones de la columna, y la sinartrosis sin movimiento, que son, por ejemplo, estas suturas del cráneo o la articulación de los dientes con la encía, que se llama gonfosis. Eso es un ejemplo de articulaciones sin movimiento. Este es un cuadrito que está a veces modificada la nomenclatura en ciertos autores de libros de anatomía, pero este es un cuadro que se presentó de la forma más didáctica, más práctica posible, resumiendo lo que verdaderamente ustedes tienen que saber, sin dejar de alejarnos de lo que es la clasificación articular normal, ¿no? Pues del protocolo anatómico, vamos a decir. Entonces, este cuadro lo dividimos en dos columnas, en los tipos de movilidad y el género es la forma, la superficie que tiene la extremidad de un hueso con la extremidad del otro hueso que se está uniendo, ¿no? Entonces, de esa forma lo tengo de que definir yo cuando me preguntan qué tipo y género es la articulación del fémur con el coxal. Entonces yo digo tipo de artrosis, género en artrosis. O sea, tengo que ponerle nombre y apellido a la articulación. El nombre es el tipo, es la movilidad y es el tejido que está formado. Y la forma, vaya la redundancia, es la forma. Si es plana, si es redondeada, si es cóncava, si es convexa.
el término cóncavo convexo quiere decir hundimiento, ¿no? O sea, cóncavo, algo que entra perfectamente, que encastra perfectamente en la articulación. Esto que está así hundido, que tiene forma de concavidad, cóncavo, y esto que es convexo, que es redondeado, que es lo que encaja perfectamente en esta concavidad. Entonces, esto me permite a mí hacer este tipo de movimientos. Esos son los términos nuevos para ustedes, cóncavo, convexo. Es una de las formas, de todas estas formas que están acá. Bueno, entonces, dentro de la sinartrosis son fibrosas, decimos que es tejido fibroso. Tenemos las suturas del cráneo, la sindesmosis, que es una articulación distal del tobillo, que ya lo vamos a ver, las gonfosis, que es la de los dientes, y la de los cartílagos cortales. O sea, nosotros tenemos acá, por ejemplo, el esternón, ¿no? En la parte central de nuestro tórax, y luego le sigue el cartílago y luego empieza la costilla. O sea, ese cartílago, que es un tejido fibroso más blandito que el hueso, me permite a mí, cuando yo inspiro, poder hacer este movimiento. O sea, es un cartílago como gelatinoso que me permite esa mínima movilidad, ¿no? Para poder expandir los pulmones. Bueno, después tenemos la anfiartrosis, que son las semimóviles, que es el disco intervertebral, que es el que une una vértebra con otra, ya lo vamos a ver. La sínfisis del pubis, adelante en la pelvis donde se nos unen los dos pubis, ahí también hay una anfiartrosis, y el sacro con el coxis, abajo también es una unión fibrocartilaginosa. Y más abajo acá tenemos todas las que son móviles, muy móviles, que tienen sinovial. La sinovial es un líquido que es sintetizado por los sinoviocitos, que son unas células que están dentro, en la membrana sinovial, dentro de la articulación, forma este líquido sinovial en forma permanente. Cuando nosotros somos ya ancianos, ese líquido no se fabrica tanto, por eso la gente adulta se inyecta, se da inyecciones de ácido hialurónico y todo eso, que es uno de los componentes del líquido sinovial, porque ya esas células ya no tienen la misma capacidad de formar ese líquido. Entonces, cuando la señora Doña Rosa se inyecta la rodilla, el hombro y todas esas cuestiones, ¿no? Pero es por eso, porque ya esas células que se llaman sinoviocitos ya no sintetizan el líquido. Entonces me dejan la articulación, vamos a decir, seca. Entonces ahí viene la artrosis. Bueno, sinovial, líquido. Las de mayor movilidad son enartrosis, encaje recíproco, condilias, troclear, trocoide y artrodia. Son todas las formas que tienen las superficies de los huesos que las unen, estas articulaciones, que tenemos diseminadas por todo el cuerpo distintos tipos de diartrosis. Acá en el esternón, con la clavícula y la primera costilla, tenemos un encaje recíproco. Condilia tenemos en la rodilla. Troclear tenemos en el codo. Trocoide tenemos acá en el radio, en el huesito radio, que está en la parte externa del antebrazo, cuando rota para hacer este movimiento que yo hago. Y la artrodia, que son las planas, las articulaciones planas, que son las de mayor movilidad, que son las que tengo acá, en un extremo del acromión con la clavícula. Hacen esto, hacen pequeños deslizamientos, o sea, de que va de más movimiento a menos movimiento. Y las articulaciones óseas son la sinostosis, son huesos soldados. Nosotros en el sacro, atrás, el hueso que cierra la pelvis, tenemos el sacro. El sacro es un triangulito que lo que hace este triangulito, a ver, bueno, este es un triangulito, son de mayor a menor, van así, ¿no? Son 5 vértebras soldadas que a sus costaditos tienen los agujeros, los forámenes sacros se llaman, agujeros sacros, que es por donde salen los nervios.
Arriba salían por esos agujeritos que tenían los pedículos de las vértebras, pero acá salen por acá las raíces nerviosas que van a ir para mover nuestras piernas. Pero esas son las mismas vértebras que estaban arriba que se fusionaron, se soldaron, cuando el humano empezó a bipedestar, a caminar, ¿no? Bueno, acá vemos en estas descripciones la superficie, el tipo de tejido y el tipo de movilidad de cada una. Estas son las más móviles, la diartrosis, enartrosis. La llamamos diartrosis, enartrosis. Esto es el tipo de tejido y esta es la forma. Este es el tipo de tejido y la movilidad y esta es la forma. ¿Cómo es la forma? La cabeza es esférica. Supongamos que esta sea el hueso fémur de la pierna o que sea el húmero del brazo, ¿no? El húmero lo tengo acá arriba, en la región del brazo, ¿no? Y esta es una cavidad que es cóncava, esto es convexo, ven que está redondeadito, y encaja perfectamente. Agrandada por un rodete. ¿A qué llamamos rodete? Es un tejido fibroso que es un envoltorio que amplía la articulación. ¿Para qué? Como tiene mucha movilidad, tanto el hombro como la cadera, entonces esto me permite asegurar los movimientos y que no se luxe la articulación o que no se desplace o que esté más protegida, ¿no? Por eso dice medios de unión son los elementos que van a estar, las partes blandas que van a estar uniendo esta articulación. Cápsula, ligamentos y rodete cotiloideo. Cuando yo les pregunte, nombre los medios de unión de la articulación del hombro, van a poner cápsula, ligamento tal y tal, ligamento glenohumeral, bueno, tiene nombre también y apellido, y el rodete. Todo eso tienen que poner bien completo. Que posee sinovial y tiene 6 tipos de movimientos: la flexión y la extensión, ¿no? La flexión y la extensión en el plano sagital, como les decía, ¿no? Flexión y extensión hacia adelante y hacia atrás. En el plano frontal hace abducción, aducción. La abducción es cuando yo separo mi hombro de la línea media del cuerpo, abducción, lo separo y lo levanto, y la aducción es cuando lo acerco a la línea media del cuerpo. Eso se produce en el plano frontal. El otro movimiento, la flexión y extensión, en el plano sagital, eje transversal. Pero en el plano frontal son estos los movimientos, abducción o aducción, separación o acercamiento, y también otros movimientos que se hacen en el plano frontal son los de inclinación, que son los de la columna. Ahora después lo vamos a ver, porque les voy a mostrar el Visible Body, que es una aplicación para que ustedes lo vean. Bueno, otro tipo de diartrosis es el encaje recíproco, que son superficies enfrentadas. Esto es sería la maqueta del encaje recíproco, ¿ven? Esta articulación va a mover en flexión, en extensión, pero también en abducción y aducción. Y contraposición, como pasa con el pulgar. La contraposición es esta, ¿ven? O sea, estos movimientos que hace el pulgar, estos movimientos que son movimientos finos, ¿no? Y así, se hacen gracias al encaje recíproco de el huesito trapecio con el primer metacarpiano. También se llama encilla de montar. Tiene cápsula, ligamentos, posee sinovial y acá están todos los movimientos que hace. Después tenemos otra articulación, la diartrosis condilia. Tiene una cabeza redondeada, que es esta, y una cavidad glenoidea. Es una cavidad que está recibiendo a esta extremidad redondita. Encaja perfectamente acá. Tenemos en el hueso occipital con la primera vértebra cervical,
¿no? Con el atlas con el occipital, esa es una diartrosis condílea. Después tenemos en la rodilla, los cóndilos del fémur con las cavidades glenoideas de la tibia, también es condilia. Tiene cápsula, tiene ligamentos y hace flexión, extensión y rotación. La rotación es un poquito limitada. En la rodilla, para hacer rotación, tenemos que tener la rodilla flexionada porque si no, no se puede hacer rotación. Bueno, vamos a seguir con la trocoide. La trocoide es un cilindro que gira en torno a un eje, a un anillo osteofibroso que lo rodea. Tiene cápsula, ligamentos y sinovial, y el único movimiento es la rotación. Acá tenemos la articulación del codo, ¿no? Para poder hacer este movimiento de pronosupinación, se llama, este movimiento ya lo vamos a ver, yo necesito que el radio haga un movimiento de rotación en torno al cúbito. El radio está por fuera desde la posición anatómica. Si yo me pongo en esta posición, ¿no? La posición anatómica es la palma hacia adelante, el pulgar hacia arriba. Entonces, el radio lo tengo por fuera y el cúbito está por dentro. Entonces, cuando yo hago los movimientos estos, ¿no? Que llevo la palma hacia arriba o llevo la palma hacia abajo, acá lo que se está moviendo, lo que está rotando en torno a su eje es el radio. En torno a un anillo fibroso, a un ligamento anular del radio que va de un extremo del cúbito al otro extremo del cúbito, para que no se mueva, ¿no? Es un anillo que le hace para que le permita el movimiento. Trocoide, entonces. Lo que gira en torno a un eje es trocoide y se produce en un plano horizontal. O sea, la rotación es en este plano, el eje longitudinal y el plano horizontal. Así se producen las rotaciones en el cuerpo. Ya lo vamos a ver en el libro. La troclear, esto es como una bisagra. Esto es como una bisagra. Acá tenemos el ejemplo que es la tróclea por un lado y por el otro lado la cresta para la garganta de la polea. Fíjense, este es el hueso húmero del brazo y este es el cúbito. Esta es toda la articulación del codo. Acá está faltando el radio, por fuera. Pero fíjense la tróclea, que es una superficie que tiene una hendidura en el medio que le permite encajar esta cresta que sale acá, que nos muestra la imagen en el cúbito. Ahí dice escotadura troclear. ¿Ven? Eso encaja perfectamente ahí en el codo y los únicos movimientos que le permite hacer son la flexión y la extensión, nada más. Esta articulación también las tenemos en los dedos. En las falanges de los dedos, acá en las dos últimas falanges, también tenemos una articulación de mucha movilidad, por eso es diartrosis, pero troclear, que igual los únicos movimientos que nos permite hacer acá no podemos hacer ni abducción ni rotación, solamente flexión y extensión. Acá se los está diciendo el concepto. Movimiento, flexión y extensión nada más. El codo hace esta rotación que les expliqué antes gracias al radio, que está faltando acá. Pero ese movimiento de supinar poniendo la mano hacia arriba o pronar hacia abajo, lo hace el codo a través de la trocoide. Y por último, la más plana, que es la artrodia, que es la que tenemos en los huesos cortitos de la mano, del pie y también acá del acromión con la clavícula. Son mínimos deslizamientos. La superficie es plana, también tiene cápsula, ligamentos y son mínimos deslizamientos. Bueno, las anfiartrosis son las semimóviles y dentro de las anfiartrosis teníamos la de la columna vertebral y la de la sínfisis del pubis. Hay un fibrocartílago que se interpone entre ambos huesos. No tienen líquido sinovial.
¿eh? Y sí tienen ligamentos periféricos que la unen. Es el ejemplo de la columna vertebral. Los medios de unión de la columna vertebral son estos discos que van a unir los cuerpos vertebrales. El disco se llama disco intervertebral y es un fibrocartílago, que adentro tiene un núcleo pulposo, que también es una sustancia viscosa que le da eh, la elasticidad a la columna vertebral, le permite amortiguar las fuerzas y darle cierta altura para que no rocen una vértebra con otra y tengamos artrosis, ¿eh? O sea, ese disco intervertebral está separando los cuerpos vertebrales, eh, inclusive para no comprimir la raíz nerviosa. Ven que acá al costadito, esto que está en azul oscuro, son las raíces que están saliendo. Pero gracias al disco que está separando, que es un medio de unión y está separando el cuerpo vertebral, no se comprime la raíz. También hay otros medios de unión de la columna vertebral, como ser un ligamento que va por acá por delante que no está, otro que va por detrás, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior y otros ligamentos más. Las sinartrosis, entonces, ¿qué son? Las que no tienen movilidad, tienen un tejido articular fibroso o fibrocartílago y dentro de las fibrosas tenemos las suturas, que todas estas formas de suturas son las de los huesos del cráneo. Acá tenemos la sindesmosis, que son huesos unidos por membranas, como la articulación distal del tobillo, y la articulación distal de la tibia y el peroné, en el que forma el tobillo. Y las onfosis, que son las de los dientes con las encías, ¿no? Con los maxilares. En la sindesmosis, los huesos se encuentran unidos por fibras de mayor longitud. Por ejemplo, la membrana interósea que une el cúbito y el radio, y la tibia y el peroné. Bueno, y después tenemos las otras articulaciones que nombramos, que son las cartilaginosas o sin condrosis, que poseen cartílago y hialino, que son las que se presentan en el tórax, en la unión del esternón con el cartílago y el cartílago con la costilla, ¿no? Después tenemos dentro de la diáfisis del hueso, cuando yo les nombré las epífisis y la diáfisis cuando termina termina la diáfisis y empieza a ser epífisis, ahí hay una región que se llama cartílago epifisiario, que es un cartílago de crecimiento que está en la metáfisis, que después va a desaparecer cuando somos adultos, ¿no? Y las articulaciones óseas, que son soldaduras entre huesos, ¿no? Que son las sinostosis, que yo les nombraba antes, de las vértebras del sacro, y el efenoides y el occipital, que son dos huesos del cráneo. Bueno, ahora vamos a describir los músculos. Los músculos tenemos tres tipos de músculos. Los músculos son partes blandas, es tejido conectivo, y son formaciones anatómicas con la propiedad de contraerse, ¿no? ¿Para qué? Para producir un movimiento, para mover la palanca ósea, para eso se contraen, para generar un estímulo o un movimiento. La clasificación tenemos estriados esqueléticamente, que se contraen voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Que yo soy consciente que voy a mover la mano, entonces se contraen los músculos. Los lisos o de la vida vegetativa, que están fuera de control, como ser las vísceras, los vasos sanguíneos, eso yo no lo puedo controlar. Eso lo rige el sistema nervioso autónomo. Bueno, y después el músculo estriado cardíaco, que también está fuera del control de la voluntad. Está inervado por el nervio vago neumogástrico, que es un nervio que va también a inervar a las vísceras. Bueno, acá tenemos los músculos. Fíjense la célula muscular, el tipo de músculo. Este es el esquelético. Acá tenemos las fibras del corazón. Y acá tenemos la de los vasos sanguíneos. Acá tenemos la representación. Estas
Fíjense que acá en este corte, para no describirlo tanto después, en este corte nosotros vamos a tener distintas capas que envuelven a toda la fibra muscular. Todo esto que vemos en rojo, bien vivo, en estas celdas, esas son fibras musculares, envueltas en un tejido que se llama endomisio. ¿Mm? Endomisio. Después, eh, esas fibras musculares, toda esta periferia, toda esta celda se llama perimicio. Todo este perimicio es lo que envuelve a toda la parte roja, y después todos estos conjuntos de perimicios están envueltos en toda esta fibra externa que se llama epimicio. ¿Mm? Bueno, son distintas capas que van envolviendo las fibras musculares. Los mismos pasan con las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas también es epineuro, perineuro, endoneuro, también, porque son distintas capas de tejido conectivo, que es la forma de preservar una fibra, algo que es vital y que debe ser protegido. Bueno, consideraciones generales. Hay músculos superficiales debajo de la piel, como los músculos faciales, los que tengo inmediatamente debajo de mi piel. Esos son los músculos superficiales. Los profundos, los que están debajo de la aponeurosis. El cuádriceps, los abdominales, los glúteos. Bueno, después tenemos 501 músculos, incluidos todos, ¿no? Lo de los de la vista, los músculos que cierran los esfínteres, y tienen distintas direcciones, rectilíneos, paralelos, eh, oblicuos. Y vamos a tener los músculos largos en los miembros superiores e inferiores, los anchos, como les decía antes, en el tórax, en el abdomen, y tienen variadas formas. Por ejemplo, el diafragma tiene una forma de cúpula, como si fuera un paracaídas, que es una forma muy particular, de acuerdo a la región que está, porque está dividiendo el tórax de la región abdominal. Tiene un formato específico. El elevador del ano, bueno, hay músculos cortos, pero de mucha fuerza, que son los músculos de la estática, los que van a la columna vertebral. Después tenés músculos anulares, cierran la boca, los ojos, los esfínteres, el ano, la uretra, bueno, son todos músculos orbiculares. Y digástricos quieren decir que tienen 2 o 3 vientres musculares. Yo tengo el tríceps del brazo, tiene 3 vientres, una porción larga y 2 cortas. Los gemelos, tengo 2 vientres musculares, ahí se llaman. O sea, quiere decir que ese mismo músculo tiene 2 partes, distintas llegadas a una parte externa, una parte interna, una parte superior. Bueno, y después el tendón, que es la forma, el tendón, cuando va llegando acá al hueso, se prolonga por un tipo de tejido que se llama epimicio, bueno, es tendón, y va a llegar al periósteo, que es esa cubierta, esa lámina de tejido que tiene el hueso para protegerse. Llega al hueso, Es bien duro, brillante y nacarado, y son muy resistentes. Bueno, acá lo mismo que les decía antes, lo que se fusionaba con el periósteo, y después tenemos anexos. Tenemos aponeurosis, que es lo que envuelve al músculo o es la forma de llegada del músculo al hueso. Después tenemos vainas. ¿Qué son vainas? Las vainas serían como conductos que permiten que el tendón se deslice, vaya y venga sin que toque ninguna estructura. Por ejemplo, nosotros en los dedos, acá el flexor de los dedos, ¿no? Está por acá, tiene en la parte terminal, pasando por las falanges, vainas, porque como el tendón es masa muscular acá, pero después acá se hace finito, y son vainas del tendón. Son canales por los que se desliza los flexores de los dedos para poder hacer estos movimientos libremente. Y las bolsas serosas son bolsas de líquido sinovial que están a veces
por debajo del tendón de un músculo donde hay mucho movimiento y mucha fricción. Estas son las partes del músculo que les nombraba antes, que no se las voy a volver a nombrar, pero sí les voy a nombrar lo que quiere decir esto, ¿no? La nomenclatura con respecto a qué, a la acción del músculo. Un músculo es agonista cuando es el que produce la contracción. Antagonista se opone a esa acción. Y sinergista es el músculo que colabora con el principal, con el que produce la acción, o sea, el agonista. Ahora lo vamos a ver. Y el fijador son músculos que por ahí pasan más de una articulación y se fija en un extremo para producir una acción en un extremo contrario. Por ejemplo, el cuádriceps para flexionar la rodilla fija la articulación de la cadera, porque el cuádriceps, perdón, el isquiotibial. El isquiotibial, los isquiotibiales que van desde el isquion a la rodilla tienen una fijación en la cadera para poder flexionar la rodilla. Eso es cómo se va fijando el músculo para producir determinada acción. Después puede ser un músculo monoarticular que pasa una sola articulación, como el braquial, biarticular, como el ejemplo que les di recién, les di de isquiotibiales, pero puede ser el cuádriceps. El recto anterior del cuádriceps, que es uno de los músculos que forma el vientre del cuádriceps, pasa la articulación de la cadera y la de la rodilla, entonces digo que es biarticular. Y hay músculos que pasan tres articulaciones. Por ejemplo, los extensores de la mano, que pasan la articulación del codo, de la muñeca, pero también pasan las articulaciones del carpo y de las falanges, o sea que pasan varias articulaciones. Y después, con respecto al punto fijo y punto móvil, es cuando nosotros vamos a ver en los textos que vemos la descripción de un músculo, te dice que el músculo va de tal a tal lugar. Entonces tiene una inserción proximal y una inserción distal. Si yo tomo la inserción del bíceps, el bíceps va desde la cavidad glenoidea del omóplato, que es la inserción proximal, hasta la tuberosidad del radio. Está pasando dos articulaciones el bíceps en este caso. Pero la inserción proximal es esta, porque es la más cerca al eje del cuerpo, al eje axial, o sea, al raquis y a la cabeza. Y esta es la inserción distal, porque va al radio, a la parte más alejada de mi miembro superior, ¿no es cierto? Ahora, pueden tener distintas acciones, depende si trabajan, cómo trabajan, porque yo puedo dejar fijo esta articulación y muevo el codo, o puedo dejar fija esta articulación y muevo la articulación del hombro. Eso ya lo vamos a ver en el práctico para que ustedes lo puedan comprender mejor, ¿no? Con el hueso, con la articulación en vivo, que es mucho más fácil, ¿no? Acá tenemos el ejemplo del bíceps, por ejemplo, la inserción proximal o origen y la distal o inserción. Va desde la cavidad glenoidea hasta la tuberosidad bicipital del radio. Cuando se contrae, el músculo se acorta. Y la acción mecánica de los músculos funciona como palancas. Las palancas es una parte de la física y de la mecánica para explicar cómo trabaja una máquina, o en este caso, cómo trabajan las piezas óseas, ¿no? Y dentro de la locomoción. Tenemos un punto de apoyo, que es la articulación, en este caso de la palanca, una potencia que va a estar dada por la fuerza muscular que está moviendo la palanca, y la resistencia, que es la fuerza que yo tengo que hacer. Pero ¿contra qué hago la fuerza? Contra la acción de la gravedad. Porque si yo hago este movimiento de acercar el antebrazo al brazo, estoy venciendo la resistencia que me ofrece la acción de la gravedad que va en este sentido, ¿no? Estoy haciendo una fuerza para vencer esa resistencia. Ese es el brazo de resistencia. Acá tenemos el ejemplo de palancas de primer género
de segundo género y de tercer género. La palanca de primer género, acá tenemos ejemplificado la palanca como si fuera un tobogán. El punto de apoyo o fulcro, que es la articulación, está en la parte central. Y tenemos un brazo de potencia que va hacia la izquierda y un brazo de resistencia que va hacia la derecha. Esto es complejo de entender, pero ya lo vamos a ejemplificar también en el práctico. Acá la potencia, el brazo de potencia que va desde la articulación hacia atrás, está dada por los músculos. Los músculos están haciendo fuerza para sostener mi cabeza, que está resistiendo por delante, este es el brazo de resistencia, la acción de la gravedad. Si yo no tuviera la potencia de los músculos de atrás, yo ahora estaría así dando clase, con la cabeza caída, porque mis músculos no tendrían la potencia de mantener mi cabeza erguida contra la acción de la gravedad. Esto es lo que pasa en las personas que tienen desmielinización como en la ELA, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Cuando empiezan a desmielinizarse los nervios, no pueden contraer el músculo, mantener ese tono muscular para que la cabeza esté sostenida y la persona, como le pasa a este político Esteban Bullrich, que está sostenido, tanto su tronco en una silla de ruedas, una silla adaptada para mantener esa postura, porque ya no hay fuerza para mantener esto. Bueno, esta es una palanca, decimos, de equilibrio. Fíjense que el brazo de potencia es igual al brazo de resistencia. Y el eje, el fulcro de la articulación, es la apófisis odontoides, que es un pivot que tiene el axis que se articula con el atlas. Ese es el centro de rotación de la articulación. Bueno, la palanca de segundo género es de potencia. Al revés, acá el fulcro está en el tobillo, la articulación del tobillo. Perdón, el fulcro está acá en la articulación metatarso-falángica, acá en el dedo gordo. Ahí está el apoyo. La resistencia la está haciendo el tobillo, poniéndose en punta de pie. Ahí está haciendo resistencia hacia la gravedad el tobillo. Y esta es la potencia que está dada por los gemelos. Es una palanca de fuerza. Yo estoy haciendo fuerza, poniéndome en puntas de pie contra la acción de la gravedad. Entonces, acá dice palanca de segundo género. La resistencia, que es central, que es la articulación del tobillo, la resistencia, ¿dónde se encuentra? Entre el punto de apoyo, que es el dedo gordo, y la potencia, que está dada por los gemelos. Esto es brazo de resistencia y esto es brazo de potencia. Y acá esta es una palanca de tercer género de velocidad, donde la potencia, que es la inserción del músculo bíceps, se encuentra entre el fulcro, entre el punto de apoyo, fíjense acá el triangulito significa el punto de apoyo, y la resistencia, que es el ejemplo que les di yo con mi cuerpo recién. O sea, yo voy a estar haciendo la flexión del codo y estoy venciendo la resistencia de la gravedad. Esto ya lo vamos a ver varias veces, Lo vamos a ejemplificar muchas veces hasta que les quede bien, ¿no? Tenemos tipos de contracción isotónicas, que son aquellas que además de contraerse modifican su longitud. Y se divide a su vez en concéntricas, cuando el músculo se contrae y desarrolla una tensión suficiente para superar la resistencia, ¿no? La que yo les decía recién del bíceps, de forma tal que el músculo se acorta el bíceps y se acercan los puntos de inserción. Y la excéntrica es que la resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por el músculo. Y de esta forma se alarga, o sea que es cuando el músculo se alarga, no puedo vencer la gravedad, ¿no? Se alarga.
Contracciones isométricas. El músculo permanece estático, son contracciones que yo hago en el mismo lugar sin desplazar ninguna palanca ósea. Y las ausotónicas que se combinan, isotónicas con contracciones isométricas, pero eso se dan en las máquinas de un gimnasio, por ejemplo. Y acá tenemos los ejemplos. Acá tenemos los ejemplos de contracción concéntrica y excéntrica, cuando alejo el movimiento, ¿no? Acá puedo vencer gravedad, puedo vencer la resistencia que me ofrece la pesa, y acá ya estoy haciendo una contracción, pero en forma excéntrica. Estoy sosteniendo la pesa, pero no puedo vencer gravedad, ¿no? Porque es mayor el peso que la fuerza que genera mi músculo. Bueno, acá finalizamos. Ahora les voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir el Visible Body, que es una aplicación que ustedes la tienen en el link, la van a tener del aula virtual, y pueden visualizar a través de desplazar el cursor de las distintas estructuras anatómicas. En este caso yo les quería mostrar, por ejemplo, la rotación de la columna, que es un movimiento que se produce en el plano horizontal, eje longitudinal. Fíjense cómo los movimientos de la columna, como rota, eso lo hace por estos músculos cortitos que se insertan en esta forma, que se llaman los músculos transversos, y le permiten contraerse para que la columna pueda hacer este movimiento. Después tenemos los movimientos de flexión. Vamos a correr esto y vamos a alejarlo un poquito para que ustedes lo vean. El movimiento de flexión, la columna hace movimientos amplios pero en forma global por la sumatoria de los mínimos deslizamientos que hace una vértebra con otra, porque una vértebra con otra no se mueve por sí sola, se mueve globalmente la columna. Este es el movimiento de flexión-extensión, fíjense cómo se va desplazando, a su vez que se desplaza la caja torácica también, ¿no? En conjunto. A ver, vamos a ver otro movimiento. Los movimientos de, por ejemplo, flexión. Ahí vemos un movimiento de flexión en el plano sagital. Flexión, llevo el brazo hacia adelante en la flexión. Después, en la extensión, llevo el brazo hacia atrás. Ahí estamos viendo la parte posterior del tronco. Y fíjense ustedes que acá podemos visualizar el tríceps, que tiene 3 vientres musculares, cuando hablábamos de los vientres, ¿no? Esta es una porción larga que va a llegar acá al omóplato, pero después tiene 2 porciones más. Esta la vemos y la otra está por debajo de la porción larga, que se insertan solamente en el húmero. O sea que este músculo tiene 3 vientres musculares y atraviesa 2 articulaciones, la del hombro y la del codo, porque llega acá al cúbito, ¿ven? Para producir este movimiento de extensión. Ahí está. Ahí vemos los movimientos también de los músculos del cuello. La flexión lateral, que es lo mismo que decir inclinación, en el plano frontal. Ahí vemos las articulaciones vertebrales, ¿no? Este es el cuerpo vertebral. Acá vemos, esto que vemos rojo acá es la arteria vertebral, que yo les decía que es una característica de la columna cervical, que tiene estos agujeros transversos para que pueda subir esta arteria que después va a ingresar al encéfalo para irrigarlo, ¿no? Que las otras vértebras no tienen esa característica. Acá están las dorsales.
a ver si podemos ver. No, simplemente les quería mostrar las articulaciones. Acá está la columna lumbar, la columna dorsal, la columna cervical, ¿eh? Las vértebras uniéndose a las costillas por detrás y por delante al esternón. Estos son huesos planos, estos son huesos largos, y los de la mano, los de la columna y los del tobillo son huesitos cortos. Bueno, esta aplicación es muy útil para que ustedes puedan visualizar las distintas estructuras, que pueden ver los movimientos. En la parte medio, acá pueden ver los movimientos, ven cómo se produce la abducción de cadera, que es la separación del eje medio del cuerpo. Lo denominamos abducción de cadera en el plano frontal. Bueno, ahora otro material de estudio que les quería compartir también es el Latarjet, que es el libro que vamos a usar. Ustedes tienen en las generalidades de anatomía, van a tener terminología para consultar cuando tengan duda, lo que quiere decir medial, lo que quiere decir lateral, proximal, distal, que yo les estaba nombrando recién, con respecto a ubicar una estructura en cuanto al eje del cuerpo. Si está hacia un lado, a la derecha del cúbito, medial al cúbito, lateral al cúbito, proximal al cúbito, distal al cúbito y así. Tiene toda una nomenclatura especial que está descripta en el libro. Acá tenemos los planos y ejes, que ya lo va a dar el profesor Moreno. Los planos y ejes, que es una división topográfica en la cual nosotros vamos a dividir el cuerpo para saber cómo están posicionadas las estructuras, si están por delante, músculos por detrás, músculos lateral, músculos medial, cómo están ubicados, porque en base a eso es la función que cumplen. Entonces eso lo tenemos en planimetría. Acá está, plano sagital, coronal, horizontal y oblicuo. Después tenemos las generalidades del esqueleto, como yo se los presenté: el hueso largo, el hueso plano, el hueso corto. Está todo en el Latarjet recortado, que va a estar subido al aula virtual también. Acá tenemos el hueso esponjoso, una descripción para que ustedes vean, el canal medular, está todo lo mismo que hemos hablado ya en el transcurso de la clase. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Está muy bien detallado y hay un cuadro, pero ustedes ríjanse, guíense por el cuadro que yo les presenté en el teórico. ¿Cómo son las sinoviales, las articulaciones que tienen líquido? Acá tenemos la articulación de la rodilla. La forma de la articulación, acá tiene una articulación con esto que está acá afuera, que es la cápsula, que yo les decía que adentro tiene líquido. Y todo esto acá tenemos cómo se acciona la palanca, ¿no? Esta es una articulación, cómo al contraerse el músculo se produce el movimiento del hueso. Por ejemplo, en este caso, supónganse que este fuera el bíceps, al contraerse, cómo se flexiona el antebrazo sobre el brazo, ¿no? Los movimientos que se produce. Acá está explicado muy bien la palanca punto fijo, punto móvil, la palanca de primero, segundo y tercer género. Fíjense cómo acá explica, en base a esta estructura, dónde está el punto de apoyo, dónde está el brazo de resistencia y dónde está el brazo de potencia, para poder identificar dónde las tenemos en el cuerpo y qué tipo de movimiento produce. Y después, en cuanto a la columna, vas a tener la descripción, las características generales de todas las vértebras, el cuerpo, el arco vertebral, todo bien descrito, las radiografías. Y después vas a tener la descripción en particular de lo que es una vértebra cervical, de lo que es una vértebra dorsal y lumbar, que no son todas iguales, como les decía. ¿Ven lo que es? Esta es la primera vértebra, que es el atlas, que es la que se articula con el occipital de la cabeza. O sea que es muy importante esta primer vértebra por
función que cumple y todos los ligamentos que se unen a ella, que ya los vamos a ver. Esta es la segunda vértebra, que es el axis. Y bueno, y este es el sacro con 5 vértebras soldadas, que es lo que le explicaba antes, y los agujeros por donde salen los nervios. Bueno, chicos, ya por hoy fue material suficiente. Esto lo vamos a ver en el práctico. Espero verlos pronto y que juntos podamos recorrer este camino, que no es fácil, pero es posible gracias a todos los esfuerzos que eh, eh, aunemos entre todos, ¿no? Así que vamos a estar en el aula disponibles para responder cualquier duda que tengan. Yo les voy a subir algunas preguntas, algunas consignas al aula virtual una vez que estemos cargados todo el listado de los nuevos aspirantes. Gracias, nos vemos la próxima.